Bueno, los ejercicios que se deben hacer son el 3.56, el 3.64, el 3.71, el 3.80 y el 3.87. En esos ejercicios se encuentran dos de movimiento parabólico y uno que es simplemente de dinámica. ¿Cuál es la idea de esos ejercicios? Practicar un poco más sobre la parte de movimiento parabólico y también introducirlos al tema de la dinámica con estos ejercicios. Eh, para el 3.56 es este ejercicio y se responda el problema 3.55. Si hay una fuerza de 4.800 newton y actúa como en la figura 3.21. Entonces, yo de ejemplo puse este problema, ¿sí? En las notas ustedes van a encontrar la solución a este problema. Aquí hay que encontrar la solución a este problema. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que ustedes tienen un plano inclinado, ¿cierto? Tenemos acá un planito inclinado. ¿Listo? Perfecto. Listo. Y vamos a suponer que tenemos un bloque, o en este caso puedo tener una esferita. Listo. Y sobre esa esfera se va a aplicar una fuerza completamente horizontal, es decir, que ya le están dando una fuerza de entrada a ustedes. Es esta fuerza horizontal. ¿Listo? El ángulo que se forma es de 30 grados. Permítame utilizar esto como el ángulo teta, pues para denotar cualquier ángulo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dibujar mis fuerzas. Sobre ese sistema ya está actuando una fuerza, que es esta fuerza que estamos llamando la fuerza F. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa fuerza F que está actuando sobre el sistema. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Identificar las otras fuerzas. Esa otra fuerza va, por ejemplo, a ser la normal, que forma 90 grados respecto a la superficie. Entonces, esta va a ser mi fuerza normal, que va a formar 90 grados respecto a la superficie. Pero también hay una fuerza que les dije que siempre va a ir por defecto y va a ser el peso. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el peso siempre lo hemos dibujado hacia abajo, pero también una cosa muy importante se ha dibujado desde el centro del objeto. ¿Sí? Es como si el peso estuviera actuando desde el centro del objeto. Bueno, ya con eso, usted lo que tiene que hacer es su diagrama de fuerzas. Esta fuerza de acá, nosotros la llamamos la fuerza normal. Y esta fuerza de acá la llamamos el peso. Listo, muy bien. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Decíamos que dibujar ese plano cartesiano significaba dibujar el eje X en la dirección de movimiento del objeto. Este objeto se va a mover sobre el eje del plano inclinado, es decir, sobre la superficie que se encuentra inclinada. Entonces es una muy buena elección tomar el eje X precisamente en la dirección en la que se va a mover el objeto. El objeto se va a mover sobre la línea roja, el objeto no se va a mover sobre la dirección de la normal. Y el eje Y lo voy a poner acá en este caso. Listo. Tengo que hacer ahora lo mismo aquí, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero
sobre este nuevo plano inclinado voy a dibujar ¿a quién? A las fuerzas que actúan sobre el plano inclinado. En este caso, simplemente escoger estas fuerzas que habíamos dibujado acá y trasladarlas a este nuevo plano cartesiano. Si ustedes trasladan con cuidado esta fuerza normal, pues esta fuerza normal, ¿dónde va a quedar? Pues va a quedar acá. Si usted cogiera esta, haz de cuenta o hagan de cuenta que la van a coger con la mano y la van a llevar. ¿Dónde va a quedar? Pues va a quedar hacia abajo. ¿Sí? Y si cojo esta fuerza y la llevo con cuidado, entonces usted la coge desde acá, mire. Entonces, ¿dónde va a quedar anclada? Va a quedar acá. Listo. Note usted que lo que tiene que hacer acá es una identificación de ángulos. ¿Qué significa eso? Entonces, permítame hacer lo siguiente. Para el peso, ¿sí? O sea, para esta, voy a dibujar otro plano inclinado, perdón. Voy a dibujar acá otro plano inclinado. Pero habíamos dicho que lo dibujamos en la parte superior del plano inclinado. Es como un mini plano inclinado solamente para identificar el ángulo. Mire. Y el peso, ¿sí? El peso, que es una de las fuerzas que tengo que descomponer, que es esta. La voy a anclar acá, mire. Listo. De tal manera que ahí no se da cuenta que este ángulo va a ser este ángulo que queda afuera. Siempre el ángulo queda afuera del plano inclinado, mire. ¿Listo? Es decir, que si usted mira este plano inclinado, que es este mismo de acá, pues quedó aquí al lado derecho, es decir, que aquí vino a quedar al lado derecho. Perfecto. Entonces sabemos que esta es la normal. ¿Listo? Este es el peso W. Este ángulo es el que estamos llamando todo el tiempo teta, entonces acá ya sabemos que esto es el ángulo teta. Listo. Ahora, la fuerza F, mire, esta es la fuerza F y toca descomponerla. ¿En qué toca descomponerla? Pues toca descomponerla también utilizando el ángulo, pero aquí se da cuenta cuál es el ángulo teta, entonces es fácil, mire. Si este es teta, el que sigue no, y después el que sigue sí va a ser otra vez teta. Es cíclico, ¿sí me hago entender? Si este es teta, el siguiente ángulo, mire, este no es el ángulo, este sí es el ángulo, este no es el ángulo, este sí es el ángulo. Es rotativo, fácil, ¿sí o no? En este caso. Ahora, también analice que este mismo ángulo teta es precisamente este mismo, mire. ¿Sí? Es que esto es como si fuera la esquinita inferior del plano inclinado, mírela. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer esas fuerzas. ¿Sí? ¿Qué significa descomponer esas fuerzas? Que necesito proyectar este vector en el eje Y, porque este es el eje Y, y necesito proyectar, entonces, este vector también sobre el eje Y. Perfecto. Y necesito proyectar también este vector sobre el eje X. Listo. Y este vector necesito proyectarlo sobre el eje X. De tal manera que quién va a hacer esta proyección y quién va a hacer esta proyección. Entonces, recuerden, si usted tiene el ángulo teta, todo lo que ese teta haga de cuenta que esta es una persona, todo lo que va a ver al frente, es decir, este es el frente, esto va a ser el seno del ángulo. Entonces, esto va a ser ¿quién? El seno. Pero ojo, porque es el seno de quién? De F. Entonces, esto va a quedar F por el seno del ángulo. ¿Listo? Aquí hago, entonces si ya sé cuál es ese, entonces ya por descarte, ¿quién va a ser? F coseno del ángulo. Perfecto. Ahora, me voy para W, entonces este es el ángulo, entonces esta persona mirando su frente va a ser esta línea amarilla acá. Entonces ya sabemos que todo lo que sea hacia el frente va a ser el seno, entonces aquí va a ser el seno, pero ¿de quién? Pues del vector que vamos a descomponer, entonces W seno
del ángulo. Y este de acá va a ser F coseno del ángulo. Perdón, W. Entonces, W coseno del ángulo. Perfecto. Entonces ahí ya simplemente lo que hice fue descomponer mis fuerzas. ¿Sí? No hice nada más. Ahora, para poner todas esas fuerzas en orden, pues tengo que hacer un último plano inclinado. Entonces, un último plano cartesiano, perdón. Entonces, este va a ser el definitivo. Listo. Entonces, ya sé que este es mi eje X y que este es mi eje Y. ¿Listo? Sí, eje X y eje Y. Y usted puede elegir el positivo hacia donde usted quiera. Digamos, aquí va a elegir positivo. Digamos que aquí voy a suponer que este es el positivo. Generalmente uno elige el positivo hacia donde se va a mover el objeto. El objeto, como se le está aplicando una fuerza F, uno espera que el objeto suba. Ahora, ¿qué fuerzas deben ir ahí? Eso traza en color negro. Pues va a ir la normal, ¿sí? Va a ir la normal, que es esta. ¿Listo? Y van a ir las diferentes componentes. Entonces, tengo un F coseno de teta. ¿Dónde lo ubico? ¿En el eje X o en el eje Y? Pues es fácil porque si yo dibujo una línea y usted mueve esta línea, se mueve en esta línea amarilla. Esa línea amarilla se está moviendo en la misma dirección del eje X. ¿Sí? Es decir, se está moviendo usted aquí de manera horizontal. Si usted se mueve de manera horizontal, significa que esto va en el eje X. Entonces, este amarillito acá, entonces permítame dibujarlo ahí, se va acá en el eje X. Listo. Y este también va en el eje X, pero en dirección contraria. Mire, tengo que moverme otra vez horizontalmente. Es que usted no se está moviendo sobre el eje vertical. Entonces usted no puede poner esa fuerza en el eje vertical. Es como, mire mi cursor. El cursor se está moviendo en la misma dirección que se movería acá. Significa que aquí va esa otra fuerza W. La que estamos mirando acá es. Y ahora voy a hacer lo mismo con estas. Estas se están moviendo en qué eje? En el eje Y. ¿Por qué? Porque el cursor se está moviendo en la misma dirección en la que me movería sobre todo este eje que viene a ser el eje Y. Entonces aquí va a haber una fuerza, ¿sí? Y por otro lado tengo lo mismo acá, listo. Entonces va a haber otra fuerza. Lo que pasa es que ya vimos que sabemos que esta era la normal, esta de acá era F por el coseno del ángulo, esta de acá era F por el seno del ángulo, esta de acá es W, ¿por qué? Entonces, mírela, W coseno de teta, y esta es F, perdón, esta es W seno del ángulo. Perfecto. Pues ya con esto, ya podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Esta fuerza va en la dirección positiva del eje X, entonces acá usted coge en X y en Y. ¿Quién va a sumar en X? Pues las fuerzas que van en X. ¿Y quién va a sumar en Y? Las fuerzas que van en Y.
En X, ¿qué fuerzas van? Entonces, pues va esta, ¿sí? Allá no hay necesidad de ponerle el vector. Entonces, F coseno de teta. Listo. Menos, ¿por qué menos? Porque si estamos diciendo que esta es la parte positiva del eje X, pues esta va a ser la parte, ¿qué? Negativa. ¿Listo? Entonces esta va a ser menos W seno de teta. Igual, porque ya pongo el igual, porque ya no hay más fuerzas. Entonces, igual a quién, como este objeto se va a mover sobre la dirección del eje X, pues esto va a ser igual a masa. ¿La masa de quién? Pues la masa de ese objeto por aceleración. La aceleración puede ser positiva o negativa. Cuando vimos movimiento parabólico dijimos que la aceleración era negativa. Aquí puede ser positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el objeto, al sentir esa fuerza, ¿sí? Una fuerza, que es esta fuerza F, el objeto va a subir. Si sube, lo que va a suceder es que se va a mover en la dirección de X, pero en la dirección de X positiva. Entonces esta va a ser una aceleración positiva. Listo. Ahora vienen las fuerzas en Y. Entonces, normal menos normal positiva menos estas dos, entonces menos F seno de teta menos W coseno de teta igual, ya no puede ser masa por aceleración, esto hay que pensarlo un poco. El objeto se mueve sobre el eje X, pues no se va a mover sobre el eje Y, esta pelota no se va a mover hacia arriba, entonces pues debe ser cero. Es decir, que no, esto indica que las fuerzas se equilibran de tal manera que no haya un movimiento en el eje Y. Listo. Ahí les van a pedir la aceleración, pues mire, la aceleración simplemente es coger esta masa, pasarlo a dividir y listo, ¿sí? Ahora, hay una pequeña variación del problema, es la parte B. Le dicen, mire, esto fue la parte A, ¿sí? Yo ahorita subo estos apuntes a YouTube, como hice ayer con el otro grupo, entonces, para que usted lo revise. Le dicen a usted en la parte B, mire, ahora usted tiene el mismo sistema, pero va a tener algo adicional y es que usted va a tener fricción. ¿Sí? Entonces usted va a tener fricción. Esa fuerza de fricción, ¿hacia dónde va? Pues en sentido contrario al movimiento. Si esto se va a mover hacia allá, pues esto va a ir en sentido contrario. Esta fuerza es una fuerza de fricción, pero es fácil de identificar. ¿Por qué es fácil de identificar? Porque ya sabemos que va en la dirección. Si usted coge este vector de fuerza de fricción y lo lleva, se lo lleva para este plano cartesiano, va a quedar acá, mire. ¿Sí? Es decir, que queda sobre todo el eje X, pero eje de X negativo. ¿Sí? Y si después usted coge y la lleva otra vez para acá, pues va a quedar acá, mire. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la fuerza de fricción. ¿En qué va a alterar en esas sus ecuaciones? Pues claro, va a alterar en algo muy importante. Porque es que acá tenía fuerza coseno de teta menos W seno de teta e igual a masa por aceleración, pero es que tengo una fuerza adicional en el sentido negativo. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es restarle, ¿sí? Restarle la fuerza de fricción y eso es igual a masa por aceleración. Ahora, cuando usted le dan la fuerza de fricción, generalmente usted les dan un coeficiente de fricción que hay entre esta superficie con la otra. Ese coeficiente de fricción lo denotan con la letra así. Le dicen, mire, como una U alargada. Entonces le dicen a usted, mire, la fuerza de fricción se puede calcular de la siguiente manera. La fuerza de fricción simplemente va a ser el coeficiente por la normal. Pero es que mire que nosotros ya tenemos aquí la normal. ¿Por qué? Porque si esta es una ecuación que está igual a 0, significa que de aquí yo puedo despejar la normal. Entonces va a quedar que la fuerza de fricción va a ser igual
a mu, que es el coeficiente, multiplicado por ¿quién? Por f seno de teta, ¿sí? Más w coseno de teta. Uy, ¿por qué, profe? Listo. Pues simplemente es porque si esto era negativo y esto era negativo, lo pasé al otro lado de la igualdad positivo. Significa que n va a ser fuerza seno de teta más w coseno de teta cuando despejo la normal. Y me están diciendo que aquí metan la normal. Pues la reemplacé por lo que me está dando esta igualdad. De tal manera que esta fuerza de fricción vale todo esto. ¿Qué significa? Que usted todo esto que tiene acá lo va a reemplazar acá, mire. Entonces, ¿cómo le va a quedar? Le va a quedar f coseno de teta menos w seno de teta menos, paréntesis, mu f seno de teta más w coseno de teta. Cierra paréntesis. Pasa a dividir la masa y usted va a tener la aceleración del sistema. Entonces, este problema hemos identificado que podemos obtener la aceleración de un sistema cuando tiene fricción y cuando no tiene fricción. ¿Listo? Y hemos hecho una labor en donde se ha realizado una descomposición de los diferentes vectores sobre los ejes X y Y. Es decir, que este va a ser mi plano cartesiano que contiene a todas las fuerzas. Realmente esto lo llaman un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre. Recibe ese nombre. ¿Listo? Perfecto. Ahora, el 364, en uno de los enlaces que puse en el aula virtual, se muestra el caso en que hay un plano inclinado que se dirige hacia arriba y un plano inclinado que se dirige hacia abajo. Dice que hay un proyectil que se va a lanzar hacia abajo desde la parte superior, desde un plano inclinado y forma un ángulo alfa formando un ángulo gamma con el plano inclinado. Suponiendo que el proyectil golpee el plano, probar que el alcance se da por esta ecuación y que el alcance máximo hacia abajo se da por esta ecuación. Bueno, aquí lo más importante es primero conocer esta ecuación para poder después conocer el alcance máximo que se da hacia abajo del plano. ¿Listo? Entonces, si ustedes revisan, vamos acá a hacer rápido ese problemita, acá como dejarles las ideas planteadas, ¿sí? En este no me voy a demorar mucho porque pues ya hace parte de lo que se ha visto de plano inclinado, ¿sí? Pero entonces, simplemente para tener en contexto el problema. Ustedes le dicen que usted tiene un plano inclinado, ¿sí? Entonces tenemos un plano inclinado, acá por ejemplo. Y acá por ejemplo. Tengo un plano inclinado. Listo. Están diciendo, mire, usted va a lanzar un proyectil. A ver si lo puedo velar chévere. Este va a tener un proyectil, listo. ¿Sí? Ah, me deja borrar todo, bueno. Entonces me va a tocar hacerlo manual. Usted tiene un lanzamiento, mire, uy, y listo. ¿Sí? Ahí ustedes van a ver su lanzamiento. Lo que le dicen es lo siguiente, mire. Es usted cuando lanza su proyectil,
til, entonces va a suceder lo siguiente.